Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Freddy Carrión, defensor del pueblo. Muy buenos días, bienvenido a nuestro programa. Bueno, se ha anunciado desde la Defensoría del Pueblo que se conformará una comisión especial para investigar, digamos, todos los hechos relacionados con el paro nacional, relacionados con supuesta o posible violación de derechos humanos. ¿Quiénes van a conformar esta comisión? Buenos días, Janet. Efectivamente, la Defensoría del Pueblo, bajo las facultades constitucionales y legales del artículo 20 de la nueva Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, creó esta comisión especial que tiene como finalidad definir y sobre todo investigar, realizar una investigación defensorial sobre los hechos que se suscitaron del 3 al 13 de octubre dentro del contexto de la protesta social y obviamente llegar a determinar las violaciones a los derechos humanos de parte del Estado o del Gobierno Nacional frente obviamente a los manifestantes o a las personas que se manifestaron y de la misma forma también establecer los hechos violentos que se registraron, hechos que derivaron en actos completamente delictivos y que de paso la Fiscalía también se encuentra en un proceso de investigación a efectos de ser juzgados y sancionados. Esta comisión primero tiene un equipo interdisciplinario y obviamente su finalidad es justamente convocar a ciertas personas o a la sociedad civil en general a efectos de que integren con equipo asesor, llamémoslo así como comisionados, a efectos de que puedan dar la orientación debida, garantizar que el trabajo sea completamente objetivo, imparcial y de esa manera el país, tenga un tema de transparencia y de verdad. A ver, entonces esta comisión va a estar conformada por ciudadanos. Sí, bueno, ese es como un equipo asesor. El trabajo es interdisciplinario, convocatoria para que personas puedan integrar como un equipo asesor, como comisionados de esta comisión y obviamente puedan orientar y garantizar el trabajo que se va a desarrollar. ¿Y estas personas, ciudadanos que van a funcionar como asesores, deben tener un perfil? Estamos buscando académicos, personas que se hayan desenvuelto en el ámbito de los derechos humanos, que garanticen, como digo, la neutralidad y sobre todo la objetividad a la hora de la investigación defensorial sobre las violaciones a los derechos humanos. Lo que se va a investigar es la muerte de 8 personas, 1.350 heridos y unos 1.500 detenidos. Es lo que se va a investigar, las circunstancias en las que estas personas fallecieron, fueron heridas o han sido detenidas, ¿correcto? Correcto, efectivamente. Es lo que se busca es la verdad, transparentar efectivamente de las personas, por ejemplo, que la Defensoría del Pueblo ha reportado 1.192 personas que fueron aprehendidas y de esas aprehendidas hay aproximadamente 76%, es decir, unas 900 personas que fueron liberadas inmediatamente sin formulación de cargos. Se tiene que determinar si fueron producto de aprehensiones arbitrarias o ilegales, aparentemente. De acuerdo a los datos que le acabo de mencionar, fueron aprehensiones ilegales, arbitrarias. Quizás lo que en este momento necesita la ciudadanía es información para poder determinar cómo trabaja la Defensoría del Pueblo y en base a qué conceptos y definiciones. Lo que usted ha manifestado en varias presentaciones públicas es que si se va a comprobar si hubo lo que usted denomina represión brutal frente al derecho a la protesta. ¿Cómo se define represión brutal? Cuando hay un uso excesivo de la fuerza, por ejemplo, si hacemos una relación de las aprehensiones que se realizaron durante los días de la protesta y determinamos que 906 personas aproximadamente salieron inmediatamente en libertad sin formulaciones de cargos, estamos hablando de una aprehensión arbitraria e ilegal. Eso determina ya un parámetro de violaciones a los derechos humanos, porque si hubieran esas aprehensiones, haber tenido un contexto o un fundamento legal, todas hubieran sido formalizadas sus aprehensiones o sus detenciones a través de la Fiscalía y la función judicial. En el tema de los heridos, Janet, estamos hablando de 1.340 personas heridas, sin considerar los que fueron atendidos en los albergues que crearon la Universidad Católica, la Salesiana y la Universidad Central al interior del Parque Labolito. Sin considerar aquellos, estamos hablando de 1.340 personas que fueron atendidas, que se encuentran heridas. Muchos de ellos con gravedad. En el HCAM estamos hablando hay una persona que se encuentra con pronóstico reservado de gravedad en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos. En el Eugenio Espejo estamos hablando de 3. Fuera de las personas, por ejemplo, 8 que están en el Eugenio Espejo que han perdido un ojo, hay otra que tiene perdigones en el rostro, en fin. Eso va a llegar a determinar si esa represión que estuvo a cargo de la Policía Nacional fue brutal, fue violenta, con un uso excesivo de la fuerza y que obviamente determinar las responsabilidades. Ahora, de acuerdo a las normas nacionales e internacionales de derechos humanos, dentro de un, digamos, de un conflicto, se determina que la fuerza pública puede usar la fuerza y que tiene que aplicar el uso progresivo de la fuerza. De acuerdo
y de acuerdo a la etapa en la que se va escalando, también es permitido o también se prevé que la fuerza pública pueda actuar de una u otra manera y que pueda usar determinado tipo de armas. Así. De acuerdo a, digamos, a la revuelta que vimos, a lo que se vio en las calles, ¿cómo lo cataloga usted? Mire, la protesta fue violenta. No podemos desconocerlo, tanto es así que los actos vandálicos cometidos o actos delictivos, hay que darle el nombre propio, cometidos en contra de la Contraloría General del Estado, con daños a la propiedad, violaciones a la propiedad privada. Vamos a rodar unas imágenes mientras tanto para poder ver qué es lo que sucedía en las calles. Efectivamente, todo ese tipo de organizaciones, sobre todo esa violencia que se dio manifestada, tiene un componente delictivo que justamente la Fiscalía General del Estado se encuentra en investigación a efectos de determinar sus responsables. La libertad de expresión, el derecho a la protesta, tiene que manejarse pacíficamente. Aquellos que vulneraron el orden, aquellos que atentaron contra los bienes, saquearon ciertos comercios, son actos delictivos que deben responder ante la justicia. Pero, digamos, de acuerdo a lo que usted vio en las calles, ¿cómo debía reaccionar la fuerza pública? Es decir, ¿cómo se catalogaba o cómo debían calificar o decidir el uso gradual de la fuerza? ¿Hasta qué punto debían llegar? No sé si se cataloga en nivel 1, 2 o 3, 4, 5, no sé. ¿En qué nivel estuvimos? Bueno, hay normas que obviamente están destinadas, inclusive normas internacionales respecto del uso de la fuerza, no protocolos internacionales que establecen cómo la policía debe o la fuerza pública debe actuar frente a contextos de protesta, pero es importante considerar, por ejemplo, casos muy específicos, Janet, en el caso de la universidad, cuando lanzaron bombas lacrimógenas. Podemos hablar ahí de un exceso en el uso de la fuerza pública. Cuando estaban en el Parque del Arbolito el día, no sé si sábado o domingo, de la semana previa al acuerdo definitivo, el 13 de octubre, cuando estaban reunidos, ¿qué pasó? Todos reunidos y empezaron a lanzar indiscriminadamente bombas lacrimógenas. Ahí vemos una represión que se transformó en brutal. O cuando vemos que la policía, ciertos miembros de la policía, porque también es importante no generalizar, pero ciertos miembros de la policía, ciertos episodios en los cuales la policía dirigió las bombas directamente contra la humanidad. Tenemos una persona que ha sido declarada o ha fallecido producto de un impacto del pecho de una bomba lacrimógena. Entonces creo que todo eso puede caracterizar cuando una represión se convierte en violenta o brutal o hay un uso excesivo de la fuerza. Pero yo me imagino que para poder hacer una evaluación, digamos, objetiva, tienen que también tomar en cuenta otros factores. Porque usted ya lo reconoció, no se trató de únicamente una protesta pacífica. No sé de qué manera puede determinar que hubo una protesta pacífica. No sé si usted tiene señas de que hubo protesta pacífica. Bueno, yo creería que obviamente la movilización de los pueblos y nacionalidades indígenas tuvo un componente de una libertad de expresión, de derecho a manifestarse, que por supuesto, aprovechándose el contexto de una manifestación social, hubieron hechos violentos, eso creo que a todo el país nos consta. Pero ¿cómo lo cataloga? O sea, mire, por ejemplo, ahorita estamos viendo que hubo por parte del indigenado actos como estos. Entraron a la empresa privada, digamos, entraron a 37 florícolas, secuestraron trabajadores, destruyeron bienes privados. Eso es lo que dicen. Ustedes deberían también tomar la versión de los empresarios que fueron atacados. Y en ese momento no había fuerza pública. Eran simplemente los manifestantes manifestándose. Pero ¿Cómo diferenciar y cómo usted catalogaría eso de pacífico? Eso quisiera que me defina. Sí, Janet, en ese tipo de temas, por ejemplo, no hablamos de temas de una violencia, de una protesta pacífica. Estamos hablando de un acto delictivo. Llegar y saquear, ingresar a la propiedad privada, violación de la propiedad privada no puede considerarse como una protesta. Eso indudablemente ya se diferencia y constituyen actos delictivos que tienen que ser juzgados. ¿Cómo debe actuar la fuerza pública en esos casos? Pero si usted se da cuenta, por ejemplo, cuando ingresaron los manifestantes o estos grupos a estas florícolas, a empresas, no había fuerza pública. Ahí no hubo represión. La represión se da en la protesta. Claro, pero supongamos que está ahí la fuerza pública. Ingresan violentamente a una empresa privada. ¿Cómo debe actuar la fuerza pública? O pongamos otro ejemplo, ¿sí? Se paran frente a este canal, empiezan a destrozar el canal, empiezan a botar bombas molotov, a quemar los vehículos, a querer realmente destrozar la infraestructura y atentar, yo diría, contra la vida de las personas que estaban aquí adentro. ¿Cómo debe actuar la fuerza pública en ese momento? La fuerza pública debe actuar como si estuviera repeliendo un delito. Estamos hablando de un acto delictivo. Cuando se atacaron a Teleamazonas,
Eso no es una protesta pacífica, eso debe actuarse con todo el imperio de la ley, y eso significa de que la fuerza pública en ese caso, como viene actuando cuando hablamos de contextos de seguridad, actúa frente a un delincuente. Esa es una persona que está cometiendo un delito. El incendiar un vehículo entre la Amazonas, el atentar contra la vida de las personas que se encontraban aquí, bajo ningún punto de vista puede ser catalogado como violencia, protesta pacífica. Y esas personas, los responsables, deben responder penalmente. Otra definición, si podemos robar nuevamente las imágenes para ver qué era lo que ocurría en las calles, en medio de la manifestación de los indígenas y otras personas que también se unieron a la manifestación en protesta por el incremento del precio de los combustibles o por la eliminación de subsidios, sucedían otras cosas, aparecieron, asomaron, sorprendieron otro tipo de manifestantes o que se hicieron llamar manifestantes, pero que de manifestantes no tenían nada. No sé si podemos rodar las imágenes nuevamente, por favor, de lo que vimos en las calles. Y allí vimos, por ejemplo, gente que quemaba la Contraloría General del Estado, echaba los muebles por las ventanas, esparcía los documentos y papeles por las calles. Vemos gente que tiene lanzacohetes caseros, que sale con escudos, que está perfectamente organizada y que se mezcla entre los manifestantes. ¿Cómo debe actuar la fuerza pública en ese momento? De hecho, lo ha venido haciendo. Por ejemplo, las personas que actuaron o que ingresaron a la Contraloría General del Estado y que produjeron toda esa destrucción y daños están siendo investigados con instrucciones fiscales, algunos de ellos ya con prisiones preventivas. Es decir, en ese caso, la Fiscalía General del Estado ha actuado. Esos son actos delictivos que deben ser puestos a órdenes de la justicia y la Fiscalía lo está haciendo. Pero ¿cómo debe actuar la fuerza pública, defensor? ¿Cómo debe actuar la fuerza pública? La fuerza pública, si pongámonos en esa situación, está en medio de, digamos, del Parque El Arbolito, están ahí todo el grupo de indígenas concentrados, preparados para salir a otras partes o para marchar o para concentrarse ahí, ¿sí? Y se empiezan a producir actos vandálicos, actos violentos, personas que sacan este tipo de armas caseras, que empiezan a quemar un edificio, que destruyen las calles para convertir las veredas en armas. Todo esto en medio de otras personas que muchos se unieron a estas actividades, es decir, venían con la idea de hacer una marcha pacífica y terminaron contagiados por esta ola de violencia, y ahí está la fuerza pública parada enfrente. Es decir, hay manifestantes y hay estos que no sé cómo los quiere llamar usted, pero yo los llamaría delincuentes, terroristas, milicianos, subversivos, cualquier cosa menos manifestantes. En medio de esa mezcolanza, ¿cómo debe actuar la fuerza pública? Ahí tenemos que diferenciar los contextos. Por supuesto, cuando estamos hablando de una protesta social, vemos que mucha de la protesta social... Mire eso, por ejemplo, ahí. Los indígenas participando en la destrucción de la ciudad. Sí, y convirtiendo las veredas y las piedras, los adoquines, en armas. En ese contexto debía actuar la fuerza pública. Pero es que tomemos en cuenta varios temas. Primero, estamos hablando de un contexto de una protesta social que empezó como una manifestación y luego indudablemente derivó en actos delictivos. Cuando hay un acto delictivo dentro de una protesta social, es obligación de la fuerza pública, de la Policía Nacional, si hay un acto delictivo, aprender, porque hay una situación de flagrancia. De hecho, la policía detuvo cuando, por ejemplo, pasó lo del tema de la Contraloría, la fuerza pública actuó, detuvo a las personas que ingresaron y destrozaron la Fiscalía, Contraloría. Después de que destrozaron la Contraloría. Pero claro, yo le estoy preguntando, en el acto, en el momento, tenemos, por ejemplo, las personas que están destrozando la ciudad, están sacando las piedras para volverlas armas letales. Tenemos gente en la calle mezclada entre los manifestantes que están con palos, que están con banderas y cosas, gente que saca lanzacohetes y perfectamente preparados y entrenados, se cubren con los escudos estos hechos de latones. ¿Cómo debe actuar la fuerza pública? Porque lo que vemos del otro lado es la fuerza pública. Así es. ¿Sí? Tratando de controlar esto que no saben, en ese momento se enteran de lo que es, ¿sí? Y que salen a la calle con balas de goma, mientras estas personas usan un lanzacohetes casero con armas letales ahí adentro. Bueno, inclusive también sería importante
Primero, sin tratar de justificar en lo absoluto la violencia que se puede haber dado en las manifestaciones, que por eso es el papel de la policía que en forma gradual tiene que hacer uso de la fuerza, porque tomemos en cuenta el contexto en que se da. Si hay miles de manifestantes, Janet, y dentro de esos miles de manifestantes hay ciertas personas que actúan de una u otra manera violenta, va a ser muy difícil que la policía pueda incursionar para la aprehensión de aquellas personas. Adicionalmente hay que valorar si están, por ponerle un ejemplo, destruyendo la ciudad o lanzando o sacando las piedras. Están usando armas letales. Exactamente, o las piedras, están tratando de utilizar armas para tratar de repeler también a la represión. Por supuesto que va a ser muy difícil para la fuerza pública detener a 2 o 3 personas que hacen este tipo de actos. Por eso es la forma gradual y sobre todo el desarrollo de la protesta. Si veo que hay un acto realmente delictivo, violento, como fue el tema de la Contraloría, la policía tiene la facultad de actuar. Pero el tema es que también hay que ir viendo en la progresividad del uso de la fuerza. Porque si hay un atentado contra los bienes públicos, contra incluso la propia humanidad de las personas, la fuerza pública debe actuar en función de ese hecho delictivo. Pero cuando también hay un uso excesivo de la fuerza, cuando vemos las imágenes, Janet, en donde 6, 7 miembros de la policía le caen prácticamente a golpes a una persona que está en el suelo, ahí vemos también del otro lado la represión que hubo de la policía. Definitivo, y ahí hay que analizar caso por caso, pero también hay que mirar el contexto. No vamos a justificar el exceso de ninguna parte, ¿verdad? Pero sí creo que hay que evaluar que los manifestantes de alguna manera se están quejando de haber sido víctimas de un uso excesivo de gas lacrimógeno, de haber sido impactados con balas de goma, de haber sido empujados o retirados o tratando de ser controlados por la fuerza que estaba en los caballos, ¿sí? Que los iban empujando, muchos se cayeron en ese intento, pero la policía estaba tratando de actuar en un contexto no esperado. Y en medio de ese contexto, quienes atentaron contra la seguridad eran estos violentos, pues que se mezclaron con los manifestantes. Entonces, todos esos elementos van a ser considerados por la Defensoría del Pueblo antes de evaluar y de, digamos, de determinar qué fue lo que pasó y si hubo o no hubo realmente un uso excesivo de la fuerza. Sí, completamente, Janet. Inclusive un poco definamos el tema. Cuando estamos hablando de violaciones a derechos humanos, lo que estamos poniendo es en contexto contra el Estado. Cuando hablamos de derechos humanos, es el sujeto obligado a garantizar los derechos humanos es el Estado, que puede vulnerarlos o violarlos cuando hace un uso excesivo de la fuerza, porque es el detentador de la fuerza. Cuando vemos que particulares, los manifestantes, las personas que fueron las violentas, las que agredieron, las que cometieron los saqueos, estamos hablando de contextos delictivos. Tanto es así lo que le digo, que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo ha dicho expresamente, que se encuentra preocupada por la violación de los derechos humanos. Las Naciones Unidas, con quienes tuvimos una reunión el día de ayer, de más de 4 horas, justamente es para verificar las violaciones a los derechos humanos que se dieron, porque el responsable en este caso es el Estado. Efectivamente, que hubo violencia, que hubo agresividad de parte de los manifestantes, tarea de la Fiscalía General del Estado determinar los hechos delictivos, como lo viene haciendo. Pero le doy un dato interesante, Janet. Dentro de las manifestaciones, sobre todo las personas que cometieron estos actos violentos, por ejemplo, en Pichincha o en Quito, 30 o 40 personas se encuentran procesadas, pero fueron detenidas en Pichincha cerca de 600. Entonces, eso nos da lugar de que hubo un exceso en el uso de la fuerza, de que Naciones Unidas, de que el contexto internacional ve con preocupación las violaciones a los derechos humanos, sin quitar de lado el tema de la responsabilidad que le cabe a cada una de las personas que actuaron de forma delictiva contra los bienes de la propiedad pública, contra las personas, contra la propiedad privada y, en definitiva, inclusive con temas de lo que usted manifestaba de asociación ilícita o inclusive temas de rebelión. Pero hay algo que no me cuadra todavía, ¿sí? En medio del caos que estábamos viviendo y en medio del intento de parar el caos, probablemente muchas personas fueron detenidas en medio del caos. Así es. Ese factor se va a evaluar antes de determinar que hubo esta represión brutal o esta detención ilegal. Porque digamos que si es que hubieran sido detenidos, como tal vez sucedió al azar, en la pesca, no sé, se llevaron a los que eran y a los que no eran en el tumulto, pero luego se dejó libre a las personas que realmente cayeron ahí sin tener algo que ver directamente con los actos delictivos. Se va a evaluar eso, porque en medio del caos, ¿cómo le podemos pedir a la fuerza pública que escoja? Usted sí,
usted no. Evaluemos. Usted actuó con violencia, usted más o menos, usted no. Usted para acá, usted para acá. Alto, por favor. Los que cometieron delitos a este lado. O sea, estamos haciendo una evaluación que el problema es que la ciudadanía está viendo con admiración y con, digamos, con asombro, ¿no? De cómo se puede discriminar, cómo se puede discriminar eso en medio de un caos. Quizás en otras situaciones es más difícil, pero quisiera avanzar porque en medio de todo este caos, la única forma, el único momento en que para el caos y que se puede entrar a controlar la situación, es decir, antes de que ya la escalada de violencia cause y afecte a ya el general de la población, porque ya estamos hablando de que llegó un momento en que en las urbanizaciones la gente se estaba armando. Así es. En las distintos sectores la gente se estaba organizando para combatir cuerpo a cuerpo con los manifestantes. Así es. ¿Sí? Entonces, en ese momento se determina un toque de queda y previamente un estado de excepción. Y desde la Defensoría se protesta contra eso. Si eso no era lo correcto, ¿cuál era su propuesta para controlar la situación? Mire, Janet, nosotros desde un inicio, y lo decimos con los documentos que pudimos recoger, cuando se decretó el estado de emergencia, se decretaron las medidas económicas o el decreto 883 fue el 2 de octubre. Al 3 de octubre ya estábamos con un estado de excepción. Y en 2 días, de 200 personas el primer día detenidas pasamos a 600. Eso demostró que el estado de excepción, en lugar de tratar de controlar, generó mayor violencia. Una espiral de violencia que no iba a controlarse. Porque cuando usted pone un estado de excepción, faculta incluso a la fuerza pública para que actúe en esos contextos sumamente complejos, que le doy toda la razón, son complejos. Pero el estado de excepción, las declaraciones de un ministro de Defensa de considerarlo al propio manifestante o a las personas que salieron a manifestar como enemigo, al decirle que las Fuerzas Armadas se encuentran previstas y preparadas para la guerra, usted lo que está mandando son discursos o está emitiendo discursos de odio que generan reacciones violentas. ¿Qué es lo que desde un inicio presentó la Defensoría del Pueblo? Bajo estos documentos, el estado de excepción, en lugar de aplacar o controlar, lo que generó era mayor represión y obviamente mayor violencia. Y con un elemento adicional, Janet, 12 días de protestas sociales, para terminar derogando un decreto que desde un inicio, desde el primer día de protesta, se dijo, no lo vamos a hacer. Y pasaron 12 días, 8 muertos, 1.340 personas heridas, muchos con lesiones permanentes para derogar. Creo que también en esto cabe una reflexión al propio gobierno, de prever, de no subestimar también la protesta social, porque hubieron cientos de indígenas que no solamente aquí en Quito, sino en todo el país, se manifestaron, se alzaron contra una protesta que realmente, o contra una medida que realmente afectaba y que no fue considerada por el gobierno. Correcto, pero ya en la práctica, usted lo dijo al inicio de esta entrevista, no se vio una protesta social pacífica que era también la reacción permitida dentro de los parámetros de los derechos humanos, hacer una protesta pacífica para poder manifestar ese descontento, para poder expresar ese descontento y ese derecho a estar descontento y exigir al gobierno que cambie de actitud, que dé un giro, que eche para atrás o lo que usted, digamos, lo que se prevea, ¿verdad? Pero lo que se dio en la práctica no fue una protesta pacífica. Tal vez fue en un inicio la idea, pero desde que venían caminando ya no se vio que era muy pacífica, que digamos, es decir, esos elementos hay que evaluarlos. ¿Qué fue lo que pasó? Fueron infiltrados desde su marcha, desde su salida. Y lo que le digo, o sea, en ese momento del caos, en donde ya en la calle no vemos solo manifestantes, sino también terroristas, yo le pregunto, ¿cómo debe actuar la fuerza pública? Y si es que el estado de excepción, que en la práctica fue lo único, no, más que nada el toque de queda, fue lo que realmente nos trajo la paz. Tener un defensor del pueblo que sale a decir, quiten el toque de queda, no se entiende. Explíquenos. Justamente, Janet, nosotros no lo dijimos cuando se aplicó el toque de queda. Lo presentamos previamente. De hecho, el día 3 de octubre, que se aplicó el estado de emergencia, solicitamos que se revea esa medida que iba a generar una espiral de violencia. Y luego, cuando vemos el número de detenidos el primer inicio, luego el segundo día, el tercer día, y llegamos del primer día del estado de excepción al tercer día, en 2 días, prácticamente a 600 personas aprendidas, eso nos da muestra de que generó un estado de excepción la espiral de violencia. Cuando hubo el toque de queda, nosotros ya veníamos con esa idea del estado de excepción de que no había cumplido su finalidad.
Tanto es así que incluso la propia Corte Constitucional, ¿qué es lo que dijo? De 60 lo bajo a 30, porque habían mecanismos que obviamente no estaban siendo observados con el estado de excepción. Y usted vio que inclusive la propia Fuerzas Armadas fueron superadas, porque el protesta social, que en un inicio empezó como una protesta y luego indudablemente hubieron ciertos conatos, ciertos incidentes que se encuentran perfectamente documentados, que deben ser investigados, deben ser sancionados, que no se podemos generar impunidad de ningún lado, ni de los propios manifestantes que tuvieron una agenda propia, ciertos manifestantes, de generar caos, desestabilización, pero del otro lado también respecto de la fuerza pública y del gobierno como tal, porque lo único que se hizo a través de la represión es generar más violencia, mayor afectaciones a derechos humanos, y en ese sentido tuvimos un contexto complejo, difícil, que mire que cuando hubo el diálogo y se aprobó la derogatoria, cesaron la violencia. Eso demuestra que indudablemente el mayor motor de estas protestas sociales tuvo que ver una medida económica que no fue lo debidamente socializada o consensuada. Me quedo con eso. Muchísimas gracias, señor defensor. Gracias por estar aquí esta mañana. Vamos a un corte comercial y a regresar nos acompañará Nelson Erazo, presidente del Frente Popular. ¿Se van o no se van a la marcha a las calles, nuevamente a calentar las calles? Vamos a ver qué nos cuenta.